Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Para gloria de Dios estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro, quien le escribió una carta de exhortación a los hermanos perseguidos en la región de Asia Menor, actualmente Turquía. Ya hemos avanzado un poco en el estudio y gracias al Señor que por medio de su Santo Espíritu nos ha permitido cubrir el primer capítulo y los primeros 10 versículos del segundo capítulo. En el episodio anterior vimos cómo Pedro exhorta a los creyentes a crecer espiritualmente y les recuerda que somos un linaje escogido, una nación santa, elegida por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este episodio estaremos leyendo y estudiando los versículos 11 al 17 del capítulo 2, en los cuales Pedro exhorta a los creyentes a someterse a las autoridades, comenzando con un ruego en el cual nos insta a vivir como extranjeros en el mundo. Los versículos que estaremos considerando dicen así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17, de la Nueva Biblia de las Américas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conducta de los creyentes en el mundo. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Dios Todopoderoso, te damos toda gloria y toda honra y te pedimos, mi Señor, que nos prepares para esta nueva enseñanza. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El apóstol comienza esta sección con un saludo muy íntimo al llamar a los hermanos amados. Este saludo tiene su origen en el verbo amar, que recordemos es en lo que se da el resumen de la ley, según leemos en Mateo 22, versículos 37 al 40. Este término, amados, implica que los destinatarios son amados por Dios y por el escritor de la epístola, y también nos revela no solamente lo que está sucediendo, sino lo que debe suceder. En cierto sentido, comunica una obligación porque Dios no solo ha adoptado a su pueblo, a quienes considera escogidos, sino que también los ama y los llama pueblo de Dios. Un pueblo que discierne cuando un siervo de Dios está siendo inspirado por el Espíritu Santo para dirigirse a ellos, y que reconocen que cuando el apóstol les dice que les ruega, lo hace para llamar la atención de ellos a las palabras que continúan. Pedro fue un apóstol muy respetado. Después de todo, fue a quien el maestro dejó a cargo de los otros discípulos, y sin embargo, él no está utilizando su rango en el cuerpo de Dios para dar órdenes. Más bien, él ruega a los creyentes como a extranjeros y peregrinos. Y al usar estos dos términos, extranjeros y peregrinos, el apóstol les está recordando que ellos tienen su propia ciudadanía, que es la celestial, pero que al estar establecidos en los lugares donde estén, deben obedecer las leyes y autoridades humanas de esos lugares. No poseen los mismos privilegios y derechos que los ciudadanos del lugar en donde viven. El otro término, peregrino, lo cual indica que son visitantes. Al obtener nuestra ciudadanía celestial y reconocer que esta vida que vivimos aquí en este planeta es solo una temporada
y que nuestra mirada está en nuestra futura vida, en la morada que el Señor ha preparado para nosotros, reconocemos que solo somos visitantes. Porque Cristo vino de los cielos, entonces nuestra ciudadanía es de los cielos. Recordemos que estamos unidos a nuestro Señor como pámpanos a la vid. Y algo que debe sumar importancia a estos términos es que mientras seamos extranjeros y peregrinos debemos permitir que nuestro testimonio hable por nosotros. Y para lograr esto, el apóstol nos dice que nos abstengamos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Muchas veces cuando pensamos en pasiones carnales, solo nos enfocamos en los deseos sexuales de la carne. Pero la realidad es que las pasiones carnales van más allá de los deseos sexuales. El apóstol Pablo en varias de sus epístolas nos habla de la tensión que hay en la naturaleza humana. Para Pablo era esencial el que la libertad cristiana no se tomara como libertad para complacer la parte inferior de la naturaleza humana, sino para conducirse en la vida del Espíritu. Por eso en Gálatas 5, versículos 19 al 21, él nos da una lista de las cosas que debemos dejar atrás. La lista en Gálatas 5, versículos 19 al 21, lee así. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la lista que nos da el apóstol Pablo. Y él comienza hablándonos de inmoralidad. Y por inmoralidad debemos entender que el apóstol está hablando de la inmoralidad sexual, como la fornicación. Si el mundo ha recibido alguna virtud totalmente nueva, aportada por el cristianismo, esta fue la castidad. El cristianismo llegó a un mundo en el que la inmoralidad sexual no solamente se permitía, sino que se consideraba como algo esencial a la vida normal. Por lo tanto, llega el cristianismo y les dice, absténganse de la inmoralidad sexual, algo nuevo, algo innovador para la cultura de aquellos tiempos. Y luego dice impureza, que da la idea de una herida infectada con pus. Pero el uso aquí es con referencia a la pureza ceremonial que le permite acercarse a Dios. O sea, la contaminación de la vida con cosas que nos separan de Dios. Luego dice sensualidades, que se refiere a la lujuria, al libertinaje o a la lascivia. La persona que lo practica no tiene frenos, por lo tanto, es una persona desenfrenada y hace todo lo que el capricho y la insolencia puedan sugerirle. Continúa diciéndonos idolatría, que es el culto de dioses que han sido hechos con las manos humanas. El pecado en el que las cosas materiales han desplazado a Dios y han tomado el lugar de Dios. Y nos habla de hechicería, y esta palabra quiere decir literalmente el uso de drogas. Puede querer decir el uso conveniente de drogas que hace un médico, pero también puede querer decir envenenar, y llegó a relacionarse en especial con el uso de las pócimas en la magia, que era muy corriente en el mundo antiguo. El apóstol Pablo nos habla de enemistades y se refiere a la persona que se caracteriza por ser hostil hacia sus semejantes. Nos habla de pleitos, que se refiere a la rivalidad que se manifiesta en peleas y riñas. Nos habla de celos, y esta palabra comenzó con un sentido positivo, ya que se refería al deseo de alcanzar la nobleza que se admira. Pero el sentido se fue degenerando y comenzó a referirse al deseo de tener lo que otro tiene, lo cual es un deseo malo, por lo que no nos corresponde. El apóstol nos habló de enojos, que es la palabra que Pablo usa aquí. Se refiere a explosiones de rabia, una rabieta que se inflama y se consume pronto. El apóstol nos habló de disensión, lo cual significa mantenerse
aparte. Esta palabra describe una sociedad en la que se produce la situación contraria, en la que los miembros se separan en lugar de acercarse cada vez más. El apóstol nos habla de herejías, que es otra palabra que comenzó con un sentido positivo. Y la palabra se usaba para describir a una escuela de seguidores de un filósofo. Pero como sucede cuando las personas no comparten puntos de vista, la palabra comenzó a usarse cuando las personas dejaron de entenderse o caerse bien o gustarse y a no encontrarse agradables los unos a los otros. Pablo nos habla de envidia. Alguien dijo una vez que la envidia es la peor de todas las enfermedades humanas. Su esencia describe el espíritu de la persona que resiente el hecho de que el otro tenga cosas o cualidades que se desean para sí. Es el disgusto que produce el bien ajeno. Eso es la envidia. El apóstol nos habla de borrachera. Y en el mundo antiguo, este no era un vicio muy corriente. En el mundo antiguo, los griegos bebían más vino que leche. Tanto así que hasta los niños bebían vino, pero lo bebían mezclado con agua. Eran 2 partes de vino y 3 partes de agua. La embriaguez usualmente convierte a las personas en una bestia, y por esto los griegos, al igual que los cristianos, lo condenaban. Y el apóstol nos menciona orgías, y la palabra griega es komos, con K, y se refería a un grupo de amigos que acompañaban al vencedor en los juegos después de la victoria. Y esto describe una juerga o jarana, que es lo mismo a un desmadre incontrolado, un regocijo que se ha convertido en la peor disolución. Cada uno de estos deseos de la carne dan a la persona una satisfacción física temporal, pero libran una batalla contra su alma. Y al darnos cuenta plenamente de los peligros de esta guerra, el creyente se abstiene de tales deseos. Y recordemos que es por medio de nuestra conducta y nuestras obras que le mostramos a los incrédulos el camino a Dios. Es por eso que el versículo 12 dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El cristiano anda bajo el juicio del incrédulo. Sí, solo Dios nos puede juzgar, pero mientras tanto vivimos en este mundo de una manera diferente a la que el resto del mundo está acostumbrado a observar. Por lo tanto, estamos bajo constante escrutinio del mundo. Vivimos en una casa de cristal. Si hemos declarado nuestra fe en Cristo, entonces hemos venido a ser santos. Y como santos, lo que se espera de nosotros es una conducta intachable o irreprochable, como dice el versículo. Es por esto que nosotros los cristianos debemos alejarnos de las pasiones carnales que hemos tocado ya en el versículo 11. Y cada vez que nuestra humanidad toma control de nosotros, lo primero que se dice de nosotros no que muy santo, no que cristiano. La parte más difícil del cristiano es hacer el bien constantemente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos dice que no nos preocupemos por esas cosas. Pero nuestra nueva vida en Cristo nos dice: sal de tu zona de comodidad y haz lo que el mundo no espera de ti. Porque a fin de cuentas Dios te está mirando. Así que haz el bien en todo momento para que la oposición no tenga oportunidad de calumniarnos. Debemos ser testimonios vivos del amor y misericordia de Cristo para con los pecadores, para que sus calumnias queden sin base ni fundamento. Por eso nuestra conducta no debe ser piedra de tropiezo para el prójimo incrédulo. El fin de nuestro buen testimonio ante los incrédulos es que los incrédulos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿A qué se refiere Pedro con el día de la visitación? En Mateo 5, Jesús nos describió como la sal y la luz de la tierra.
Y al terminar el pasaje con el versículo 16, nos dijo: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos es para gloria de Dios. Por lo tanto, nuestras acciones deben glorificar a Dios Padre, a tal manera que el incrédulo venga a creer en Cristo y ser imitadores de Él, al igual que nosotros. Después de que Pedro hace un llamado a la conducta cristiana, ahora él se dirige su atención a la autoridad constituida y a los designados para gobernar al pueblo. El apóstol está siguiendo el ejemplo de Pablo, que nos escribió en Romanos que las autoridades legítimas son instituidas por Dios para el bienestar del pueblo. Y Pedro afirma que los cristianos debemos someternos a la autoridad por causa del Señor. Es decir, que siempre y cuando la ley del país no obligue al cristiano a desobedecer a Dios, el cristiano debe someterse a la autoridad gubernamental. Por eso es que vemos que en los versículos 13 y 14, Pedro le dice a los creyentes: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El vocablo aquí someter significa colocar debajo, subordinar, y en este pasaje en particular es sinónimo del verbo obedecer. Al someternos no perdemos nuestra dignidad, sino que reconocemos la autoridad que Dios ha instituido. Y vemos que Pedro nos dice: sométanse a toda institución humana de una manera general. Pero luego hace referencia a reyes y gobernadores. Primero les dice que se sometan a toda autoridad, porque si los cristianos de la época se hubiesen rehusado a obedecer la ley romana, los adversarios hubiesen obtenido la evidencia que necesitaban para acusarlos de iniquidad. Y esta sumisión es por causa del Señor. Dios es soberano en toda área de la vida y tiene control total de cada situación. Así que Pedro anima a los cristianos a someterse a la autoridad instituida y a cumplir los propósitos de Dios en el mundo. Luego Pedro nos dice: sométanse a los reyes. Y para el tiempo en que Pedro escribió su epístola, el emperador Nerón estaba en sus últimos años de gobierno. Durante el reinado de Nerón, que solo duró unos 14 años, desde que él tenía 17 años hasta la edad de 31, Pedro mismo sufrió martirio en las afueras de Roma. Y aún así Pedro les está diciendo: sométanse al rey o emperador como suprema autoridad. Nerón y muchos de los emperadores romanos no eran dignos del cargo más alto del imperio romano. Y sin embargo Pedro los reconoce como autoridad suprema porque fue puesto en esa posición por Dios mismo. Y tercero, Pedro dice que se sometan a los gobernadores. Y los gobernadores eran nombrados por el Senado romano o por el emperador. Su tarea era la de castigar a los que hacen mal y elogiar a los que hacen el bien. El gobernador tenía el poder de aplicar castigos a los criminales condenados. Recibían este poder de los emperadores, pero los emperadores recibían su poder de parte de Dios. Por esto es que Jesús le dijo a Pilato en Juan 19:11: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Que los cristianos hayan recibido o no palabras de alabanzas de los gobernadores romanos es algo de poca importancia. Los cristianos eran una minoría despreciada y perseguida, que trataban de promover la causa de Cristo, no sus propios nombres e intereses. Y así saltamos un momentito el versículo 15 y vamos al versículo 16, que continúa el pensamiento del versículo 14. El versículo 16 dice: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Este versículo, puesto a la luz de lo que nos dice el versículo 14, quiere decir que la libertad del cristiano debe mostrarse sola, debe mostrarse ella misma en obediencia voluntaria a las autoridades constituidas. Solo y todo aquel que ha sido liberado por la verdad es verdaderamente libre. Pero esta libertad implica la sumisión a la autoridad legítima. Esta libertad no es para usarse como excusa para hacer maldad.
En otras palabras, no digamos que somos cristianos solo para que la gente no levante sospecha en nuestra contra. El hermano Joaquín no es un calumniador porque él es cristiano. La hermana Abelina no roba porque ella anda con la Biblia debajo del brazo todo el tiempo. No, el hermano Fortunato es un buen esposo porque no falta ningún servicio. Ese es el testimonio que tenemos de ellos porque es lo que vemos de ellos. Los conocemos como cristianos. Pero ¿quién conoce verdaderamente a Joaquín? El que verdaderamente lo conoce sabe que él se la pasa hablando mal de mucha gente y muchas veces son solo chismes, calumnias inventadas por él para manchar el testimonio de alguna persona. Los que conocen a la hermana Abelina saben que aunque anda con la Biblia debajo del brazo, ella no vive lo que la Biblia le enseña y no se puede dejar ni un bolígrafo en la mesa porque se desaparece. Y aunque el hermano Fortunato aparenta ser un buen esposo, cuando hablamos con la esposa nos damos cuenta de lo miserable que ella es porque el hermano es un hombre abusivo. Esto me recuerda un poco a la maldad de los benjamitas de Jueces, capítulos 19 al 21. El levita de Efraín no quiso detenerse a pasar la noche en Jebús porque era una ciudad de cananeos, los cuales eran gente malvada. Así que él decidió quedarse en Gibeá, que era una ciudad de Benjamín, y la maldad de los benjamitas resultó ser peor que cualquier cosa que los cananeos le hubiesen hecho a ellos. Los de Benjamín estaban supuestos a ser un pueblo santo, eran parte del pueblo de Dios, pero resultaron ser unos perversos. Hermanos, no pretendamos que somos cristianos. Seamos cristianos de verdad. Lo que proyectamos en la iglesia es lo que debemos proyectar en todo lugar. Que nuestro testimonio sea el mismo en todo lugar y de todo labio. Que todo aquel que nos conozca dé el mismo testimonio de nosotros. Que verdaderamente somos hijos de Dios. Que verdaderamente nos guiamos por el Espíritu. Que no estamos utilizando el nombre del cristiano, de seguidores de Cristo, de discípulos del Señor, del Maestro, solamente para no levantar sospecha de nosotros y poder hacer el mal a escondidas. Somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos nación santa, somos cristianos, o sea, pertenecemos a Cristo. No manchemos el nombre de Cristo por nuestra iniquidad. Luego en el versículo 17, Pedro resume lo que nos ha venido diciendo, exhortándonos a respetar a todos. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. El siervo de Dios honra a todas las personas que son designadas a gobernar, pero también ama a los demás. Debemos hacer esto sin cesar. Sigamos siendo obedientes. Sigamos amando. Pero comencemos con Dios. Honremos a Dios. Amemos a Dios. Amemos a los hermanos. Honremos al Rey. ¿Con qué propósito? Ahora volvemos al versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y este por qué, con el que comienza el versículo, tiene el mismo propósito que tiene el por lo tanto con el que comienza el capítulo. Continuar en forma de conclusión el siguiente pensamiento con lo que se ha estado diciendo. ¿Y qué se ha estado diciendo? Que hagamos el bien al someternos a nuestras autoridades humanas. En esta epístola, Pedro frecuentemente enseña a los lectores a vivir según la voluntad de Dios. Lo hace en el capítulo 3 y luego lo hace en el capítulo 4. Y esto no es un pensamiento de Pedro, sino que lo que Pedro dice es algo que él aprendió de Jesús, quien mientras les enseñaba a los discípulos cómo orar, les dijo que siempre le dijeran al Padre: hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que continuemos haciendo el bien para callar a los acusadores. Pedro llama a los adversarios de los cristianos insensatos.
Él se refiere a un grupo de personas específicas que se niegan a aceptar la evidencia que los cristianos presentan por medio de su conducta moral y sus buenas obras. Pablo estaba custodiado en Roma. Enseñaba el evangelio a todo el que venía a visitarlo. Los soldados que lo custodiaban recibieron las buenas nuevas. Y esto lo sabemos porque en Filipenses 4:22 él nos dice que los de la casa de César enviaban saludos. Las enseñanzas de la palabra de Dios deben penetrar todos los ámbitos de la vida. Y esto incluye al gobierno. ¿Usted se imagina qué tipo de nación sería Estados Unidos si las personas sentadas en las sillas de autoridad fueran personas sometidas a la palabra de Dios? Si fuesen personas temerosas de Dios, si fuesen personas que responden al llamado de vivir para Cristo. Faraón puso a José como segundo en la línea de mando del gobierno, y la nación y quizás el mundo de aquella época se salvó de una gran hambruna. Daniel ocupó una posición similar durante los reinos de Darío y Ciro. La iglesia no es un partido político, pero la iglesia debe tratar de brindar colaboración en todo nivel del gobierno y de aplicar los principios que enseñan las Escrituras. Debemos infiltrarnos espiritualmente en el Estado para poder influenciar las decisiones que se toman, que afectan tanto al mundo, que ya está caído, pero que también afectan a la iglesia porque nos están atacando. Dios, te agradecemos, mi Señor, por estas palabras del apóstol Pedro. La tarea no es fácil. Tenemos un reto por delante. Conducirnos apropiadamente delante de todo el mundo, delante de todos aquellos que nos atacan, delante de las autoridades que persiguen a la iglesia de forma agresiva o de forma sutil. Y sabemos que tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos con tu Santo Espíritu a conducirnos de una manera digna. Que nuestro testimonio te agrade a ti. No queremos agradar al hombre, pero tú nos mandas a obedecernos, a someternos a ellos. Así que ayúdanos, mi Señor, a no ser rebeldes ni en tu contra, ni en contra de tus autoridades, sino a ser sumisos siempre y cuando las órdenes de cada uno de estos gobiernos no nos lleven a desobedecerte. Ayúdanos siempre a permanecer firmes en la fe, que es exactamente lo que Pedro exhorta a los creyentes de la época a hacer en medio de la persecución. Señor, te damos gracias por estas palabras, por el registro de estas palabras en la Biblia, la cual tú nos has regalado. Señor, cuida y bendice a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios le continúe bendiciendo.